Buenas noches a todos los participantes de la segunda videoconferencia del módulo 3. Tenemos las 8 de la noche con 2 minutos. Estamos nuevamente con el licenciado Enrique Galarza, el documentólogo. También hizo un posgrado de metodología de la investigación científica en la Universidad NN de Argentina. Realizó un posgrado de medicina legal, laboral y ciencias criminalísticas en la misma Universidad de Argentina. Y es capacitador en tutoría y moderación en entornos virtuales dentro de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Licenciado, nuevamente para nosotros es un honor que usted pueda brindarnos un poco del conocimiento que tiene, o el amplio conocimiento que usted tiene en cuanto al contenido de este módulo. Así que le agradecemos nuevamente por su tiempo y le damos la bienvenida para poder iniciar con esta videoconferencia. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. En principio, reiterar el agradecimiento a los organizadores porque en realidad es un honor poder ser parte de esta capacitación en esta temática tan interesante. También agradecerles a cada uno de los participantes, tener la paciencia de estar capacitándose en esta área tan específica. Hoy vamos a tratar de avanzar en balística, en documentología, en dactiloscopía, o hasta donde el tiempo nos alcance y de manera grupal o de manera privada poder igual hacer las consultas correspondientes. Obviamente en una hora, un poquito menos, un poquito más, no nos va a alcanzar a dar las temáticas estas en profundidad porque son muy amplias, pero aunque sea vamos a dar algunas cuestiones básicas como para que entendamos de qué se trata cada una de estas áreas y podamos por lo menos saber qué existe o que se puede trabajar en el tema pericial en cualquiera de ellas. No sé si podemos empezar con el tema de balística. Mayra, ¿nos ayudas con la presentación de la clasificación de armas de fuego? Estoy compartiendo eso, licenciado. Ah, bueno, entonces avanzamos. Cuando usted guste. De la balística es bien amplia. Vamos a iniciar con el tema de la clasificación de armas de fuego, para que un poquito se ubiquen de qué se trata. Esta clasificación que les voy a mencionar, lo vamos a hacer a grandes rasgos. Esta está hecha en base a la clasificación de la ley de armas que está en vigencia en la República Argentina. En Bolivia existe la ley 400, de clasificación, vamos a ver cuál es la importancia de ella. En Argentina tenemos una clasificación bien básica. Por un lado, se dice que hay armas largas o de hombro, y por otra parte, la otra clasificación es que hay armas cortas o de puño. En la primera de ellas se le llama armas largas o de hombro, porque para ser utilizada cualquiera de este armamento, generalmente se utilizan las dos manos y se la apoya en los hombros. Por esa es su denominación de armas largas o de hombro. Las otras, las que se las denomina armas cortas o de puños,
son armas de menor tamaño. Y esta clasificación o esta denominación lleva ese nombre porque para hacer uso de ellas generalmente es necesaria solamente una de las manos. Si ustedes ven la clasificación en armas cortas, puede haber pistola, pistolón o revólver. La pistola puede ser de tiro a tiro, puede ser de repetición, puede ser semiautomática y puede ser automática. Esas son las 4 posibilidades de clasificación en las pistolas. El pistolón, si ustedes ven en la clasificación, está en el medio de la pistola y del revólver, es una situación media rara, porque es un arma corta, pero dispara cartuchos de perdigones de proyectiles múltiples, al igual que la escopeta. Después hay otra posibilidad, que es un revólver. Tienen que tener en cuenta, o como les decía, no vamos a poder profundizar demasiado en el día de hoy por el corto tiempo que tenemos, pero a los fines periciales o a los fines de hacer una intervención en el lugar del hecho, es muy importante conocer de qué se tratan cada uno de estos armamentos, sea revólver, sea pistola, sea pistolón. Estamos dentro de la clasificación de lo que habíamos denominado en este tema armas cortas. ¿Y por qué les digo la importancia de saber de qué tipo de armamento es el utilizado para haberse cometido un hecho ilícito y para hacer la investigación pericial posterior? Vamos a ver de qué se trata rápidamente. El revólver es un arma corta que no tiene almacén cargador. Los cartuchos, o vamos a ponernos de acuerdo que el proyectil con el que se dispara es parte de un cartucho. El cartucho se le llama al componente que se utiliza para efectuar el disparo. Cartucho se denomina cuando está completo, tiene la vaina, tiene su carga explosiva y tiene su proyectil. Cuando se efectúa el disparo, lo que sale es el proyectil, generalmente de plomo, aunque puede ser de otros componentes. Lo que queda o el contenido es la vaina servida. Y obviamente se consume toda la parte que hace a la pólvora y sus componentes. El tema del revólver, como les decía, no tiene almacén cargador. Los cartuchos se almacenan en un dispositivo que se le llama tambor y donde se colocan cada uno de los cartuchos se le llama alvéolos. Tal vez ustedes conozcan o tal vez no algún tipo de revólver. Hay de distintos calibres. Como les digo, no tiene almacén cargador. Entonces cada uno de los cartuchos van respectivamente en cada uno de los alvéolos. Se presiona la cola del disparador, se vence la resistencia del martillo hasta que se libera, el martillo golpea en el fulminante, se produce la explosión o la combustión de la pólvora y sale proyectado disparado el proyectil. Esa es la situación básica del revólver. Pero las vainas servidas o las vainas que quedan sin su proyectil quedan en el armamento, quedan en el tambor en cada uno de los alvéolos y se puede seguir disparando cuantos cartuchos tenga en el revólver. Y el tambor tiene un sistema giratorio que de tal forma se efectúa un disparo y el otro cartucho ya se alinea como para producir el siguiente disparo. En cambio, la pistola tiene otra forma de funcionamiento. La pistola es cargada con los cartuchos, pero esos cartuchos primeramente se los pone dentro de un almacén cargador. El almacén cargador es un dispositivo tipo caja donde se almacenan cada uno de los cartuchos.
pueden ser de 5, de 7, de 10, de 13, de 15. Muchas veces depende del calibre y el tipo de armamento que se utiliza. Inclusive se puede hacer un almacén cargador de mayor capacidad. Lo que quiero que se den cuenta es que este tipo de armamento, en la pistola, con ese almacén cargador, cuando se efectúa el disparo, lo que sale del almacén cargador es la vaina servida y sale expulsado el proyectil. Entonces, en el lugar del hecho, se va a determinar enseguida si fue utilizado un revólver o una pistola. Si fue utilizado un revólver, es difícil que encontremos la vaina servida, pero si es utilizada una pistola, es probable, es casi seguro que la vaina servida va a estar en el lugar del hecho. Otro tema. Vemos que en la clasificación de las armas cortas, tenemos en el tema de la pistola, vamos a ver que hay pistolas de tiro a tiro, repetición, semiautomática y automática. Vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. La pistola que funciona o que tiene un sistema tiro a tiro es aquella en la que se carga el cartucho y se descarga de manera individual, manualmente. Es decir, tenemos una pistola con este sistema. Queremos efectuar un disparo, se lo carga un cartucho, se efectúa el disparo y del mismo modo, de manera manual, se hace la descarga. Y así sucesivamente. Se quiere producir otro disparo, se hace la carga, se efectúa el disparo, sale proyectado proyectil y la vaina servida hay que desalojarla manualmente. Esa es una posibilidad. Si ustedes ven, una segunda clasificación es una pistola a repetición. Es algo parecido a la situación anterior, pero tiene una variable. En este tipo de armamento, en la pistola a repetición, los cartuchos se almacenan en un dispositivo al interior del armamento. Pueden ser 3, 5, 7, 10, no interesa tanto eso. Sino lo que interesa es el tema de cómo se carga y cómo se descarga. Entonces, en este caso tenemos esos cartuchos al interior del armamento. Para producir un disparo hay que accionar una manivela o algún sistema, por ejemplo, el tipo Mauser o a palanca como es por ejemplo, el Winchester. Ahí es cuando se carga el cartucho y queda listo para efectuar el disparo. Digamos que se acciona la cola del disparador, se produce el disparo, sale el proyectil y para expulsar la vaina servida hay que accionar nuevamente ese dispositivo, la corredera o la palanca del armamento. Esa es la diferencia de la pistola de tiro a tiro con respecto a esta que es de repetición. Hay otra posibilidad, cuando es la pistola semiautomática. En este caso se le llama semiautomática porque no es totalmente automática como la clasificación siguiente. Pero vamos a ver el tema de semiautomático en primer término. La pistola semiautomática es aquella, por ejemplo, una 9 milímetros, una 11-25, son las más clásicas o las más conocidas. En este caso, cuando son pistolas semiautomáticas, se coloca el almacén cargador en la empuñadura del armamento y es decir que queda casi lista para disparar. Solamente que para producirse el primer disparo hay que efectuar la carga de manera manual. Es decir, se pone el almacén cargador, se acciona o se retrocede la corredera y en ese momento sube un cartucho hacia el sector hacia la recámara y ya queda lista para ser disparado. Se presiona la cola del disparador,
se libera el martillo, se ejecuta el disparo y por la misma acción de los gases que genera ese disparo, la misma corredera retrocede, expulsa, tira hacia el exterior la vaina servida y automáticamente cuando regresa a la corredera, carga otro cartucho. De ese modo es que se le llama que es una pistola semiautomática, porque solamente se requiere que se cargue el primer cartucho para efectuar el primer disparo y los disparos posteriores pueden hacerse de manera sucesiva, porque la carga y la descarga se realiza de manera automática. Y es semiautomática porque solamente se requiere hacer la carga manual para el primer disparo. Entonces tenemos la pistola tiro a tiro, tenemos repetición, tenemos semiautomática y ahora la cuarta clasificación es la posibilidad de una pistola automática. En este caso de pistola automática es, por ejemplo, no sé si conocen, tal vez no, hay una pistola PA3 se le llama. Es una pistola ametralladora. En este caso es totalmente automática porque solamente se necesita poner el almacén cargador en su lugar. De ese modo no se realiza ninguna maniobra, solamente se presiona la cola al disparador y se van a generar tantos disparos como cartucho tenga en su almacén cargador. Esa es la diferencia de cada uno de los sistemas en las armas cortas. Entonces hay pistola de tiro a tiro, de repetición, de semiautomática y automática. El pistolón, la otra clasificación de armas cortas, tiene animaliza, es decir, que no tiene el cartucho estriado y dispara cartuchos tipo escopeta. Siempre es tiro a tiro. Se carga una vez, se produce el disparo, se lo descarga manualmente y sucesivamente se hace esa maniobra de carga y descarga y el disparo de forma manual y de forma independiente, uno a uno. El revólver, si ustedes ven, puede ser de simple o de doble acción. Se le llama de simple acción cuando manualmente se retrocede la cola del martillo hasta su posición más retrasada y entonces ahí queda inmovilizado, se presiona la cola del disparador, se libera el martillo golpea en el cebo fulminante y ahí se produce el disparo. En cambio, cuando es de doble acción, no se hace esa maniobra, sino que se va presionando paulatinamente la cola del disparador, el martillo por su mecanismo interno se va retrocediendo hasta su parte más atrasada, hasta que se libera y se produce el disparo. Esa es la posibilidad entonces de armas cortas. Hay pistola, hay pistolón y hay revólver con las diferencias que ya habíamos visto. En cuanto a las armas largas, hay una clasificación de carabina, de fusil, pueden ser combinadas, pueden ser escopeta. Armas largas o de hombro. Cuando son carabina o fusil, tienen la posibilidad cierta de cualquiera de las cuatro clasificaciones que recién vimos de manera más o menos detallada. Es decir, puede ser tiro a tiro, pueden ser a repetición, pueden ser semiautomáticas y pueden ser automáticas. La otra clasificación en la que dice que es combinada, se le llama combinada por la posibilidad cierta de que haya la posibilidad de que sean sus caños estriados o lisos. Pueden ser 1 y 1 o 2 y 2. Pueden ser justapuesta, quiere decir uno al lado del otro, o caños superpuestos, es decir, un caño dispara por debajo, el otro dispara por arriba. Uno puede ser animaliza, el otro puede ser estriada.
La otra clasificación de armas largas es la escopeta. Todas las escopetas en cualquiera de los calibres son de ánima lisa, es decir, que el interior de sus caños no tienen estrías. ¿Esto por qué? Porque disparan proyectiles múltiples, entonces no necesita el estriado que le va a dar una dirección y una estabilidad a través de la distancia. Estos del mismo modo pueden ser tiro a tiro, a repetición o semiautomática. Eso sería en cuanto a la clasificación primaria. Y después ir haciendo una subclasificación más pormenorizada ya no viene al caso y se nos va a ir demasiado el tiempo. No sé, Mayrita, si avanzamos con el temario pericial o vamos para otra área. Vamos con el pericial, licenciado. ¿Cuál? Con el pericial. Bueno, temario pericial, ¿balístico? Sí, por favor. Bueno, cómo no, muchas gracias. Como estamos comentando, vamos a ir avanzando con algo bien, es el tema del temario pericial balístico más utilizado generalmente. No precisamente es algo estricto o estático este temario, sino son recomendaciones que podemos dar entre los más utilizados. Si ven, el temario pericial balístico en el punto 1 se está recomendando el tema del relevamiento del lugar del hecho. Esto implica ir a conocer el lugar. En principio, este punto de pericia, cuando ocurre un hecho en el que se incluye un armamento de fuego, este punto de pericia lo hace la policía con el fiscal, debería hacerlo, porque es la primera institucionalidad que interviene en el lugar del hecho. Pero no obstante ello, este punto de pericia se lo puede plantear a los pocos días, a la semana, al mes, a los 2 meses, en que ustedes como abogados vayan a patrocinar un hecho balístico, sea por parte de la querella o sea por parte de la defensa, porque este relevamiento del lugar del hecho les va a dar la posibilidad de conocer la disposición de los elementos que hay en el lugar. Tal vez tienen la posibilidad de que transcurrido una semana, un mes o cuando ustedes solicitan la pericia, todavía esté precintado el lugar y realmente se hayan conservado los elementos tal cual se hubiera producido ese mismo día del hecho. Entonces, esta es una recomendación y una buena posibilidad de conocer la disposición de los elementos que hay en el lugar del hecho. Otro punto de pericia que se recomienda en caso de hechos balísticos es establecer si el armamento incriminado presenta aptitud mecánica para generar disparos. Y esto por una sencilla razón. Si ustedes están defendiendo a alguien al que se le incrimina por un hecho balístico o por haber utilizado un armamento de fuego, entonces es una buena posibilidad establecer si funciona o no funciona el armamento. Imagínense que se hace este punto de pericia y el armamento con el que le están sindicando a su cliente no funcione o no sea apto para generar disparos. Entonces, no existe ninguna posibilidad de que se lo incrimine de haber cometido ese hecho si el arma no funciona. Y así son cositas bien básicas que pueden tener en cuenta para defender o para atacar en un tema pericial cuando interviene o cuando fue cometido con un armamento de fuego. Después tenemos un tercer punto de pericia que estamos recomendando. Dice, en caso positivo, si fue disparada recientemente. Es decir, si el armamento funciona,
hay que establecer si fue disparada o no recientemente. Para eso, antes de hacer cualquier manipulación o disparo de experiencia con el armamento incriminado, hay que tomar muestras de un sector, del otro, de la recámara, del caño, de distintas partes y debidamente rotulado, se envía al laboratorio químico para que se pueda establecer esta situación. Vamos por otro punto de pericia. El cuarto dice establecer la celosidad de cola del disparador, que es equivalente a establecer la fuerza aplicable a la cola del disparador para liberar el martillo y producir el disparo. No parece muy claro este punto de pericia, pero les voy a comentar una experiencia que tuve cuando trabajaba en el IDIF. Resulta que hubo un caso de balística, donde fue utilizado un arma de fuego, que primeramente fue caratulado como homicidio o algo así, y resulta que después ocurrió lo que había sido un feminicidio. El tema fue que una señora bien mayor de edad se había atribuido haber cometido un hecho balístico donde había perdido la vida su nuera. Resulta ser que habiéndose realizado este punto de pericia, pudo establecerse que esa señora que se estaba autoincriminando no tenía la fuerza suficiente para vencer la resistencia de la cola del disparador y producir el disparo del arma que había sido utilizada. Obviamente, y después se estableció que ella no era la que generó el disparo, sino era su propio hijo. Entonces esa es la situación y es una posibilidad de establecer o lograr esclarecer un hecho delictuoso, puede ser el que les comenté, puede ser algún otro. Pero como punto de pericia pueden ir seleccionando uno, otro, o ponerlos a todos, o imaginarse algún otro que les pueda ser de utilidad. El punto 5 que se recomienda es establecer la velocidad del proyectil al abandonar la boca del cañón del armamento utilizado. Para establecer este punto de pericia, se utiliza un instrumental llamado cronógrafo. Es un elemento que tiene componentes electrónicos. Uno dispara dentro de un doble arco que tiene y automáticamente le mide la velocidad con la que sale el proyectil de la boca del cañón. Esto sirve para establecer distancia, proximidad, hasta dónde pudo haber ido proyectado desplazado el proyectil. Después tenemos otros puntos de pericia. Por ejemplo, el 6 dice, si la vaina o vainas servidas o incriminadas fue o fueron detonadas por el percutor del armamento incriminado. En sencillito, lo que se busca establecer en este punto de pericia es si la vaina servida, quiere decir la que contenía el proyectil que ya fue disparado y que se encuentra en el lugar del hecho, si fue disparada o no por un armamento incriminado. El armamento incriminado es aquel que se sospecha que fue utilizado para cometer ese hecho balístico. Y el armamento incriminado puede estar en el lugar del hecho, supongamos en un suicidio. Puede estar en el lugar del hecho, supongamos si se le cae al delincuente. Pero puede que no esté en el lugar del hecho. Entonces puede ser recuperado tal vez en un allanamiento, en la casa de algún sospechoso, o de alguna forma se recupera un armamento que se cree que fue el utilizado para cometer ese hecho balístico. En ese caso, vean, tenemos las vainas servidas, le llamamos incriminada a la que se encuentra en el lugar del hecho. Y lo que se busca saber en este punto de pericia es establecer si ese armamento que se sospecha que fue el utilizado, realmente fue el que percutó para que se produzca el disparo con esas vainas servidas. Para ello,
previamente a tomar las muestras y mandar al laboratorio de química por el punto que habíamos visto para establecer si fue disparado o no. Para ello hay que efectuar disparos de experiencia. Entonces, por un lado vamos a tener esta vaina o una o más de una que le llamamos incriminada o dubitadas que fueron encontradas en el lugar del hecho, y por otro lado vamos a tener las vainas testigos o de comparación, o también se le llama indubitada, que se obtienen de efectuar disparos de experiencia con ese armamento que se sospecha fue el que intervino en el lugar del hecho. Una vez que se obtienen, por un lado, las vainas incriminadas que estaban en el lugar del hecho y por el otro lado, las vainas servidas que obtuvimos de un determinado armamento, se hace una comparación microscópica. Para eso se utilizan un microscopio balístico de comparación y se establece un determinado resultado. Si coincide, se da positivo y se indica que ese armamento fue el utilizado para percutar esas vainas servidas. En caso de vainas servidas, lo que se estudia básicamente es el fondo de percusión. El fondo de percusión no es más ni menos que la cavidad o la concavidad que deja el percutor al golpear en el cebo fulminante. Ese es lo más importante en el estudio de identificación de vainas, pero por otro lado también se puede estudiar un micro rayado que queda como producto de golpe en el espaldón, exactamente en la parte posterior, en el sector del culote de las vainas servidas. Otra posibilidad es establecer la evidencia casi microscópica que queda por el extractor. Otra posibilidad, otro componente que deja marca también es el botador. Esas son las posibilidades de lograr la identificación de vainas servidas a través de la utilización del microscopio. Después tenemos el punto de pericia número 7, donde se dice que hay que establecer si el proyectil o los proyectiles incriminados fueron disparados por el armamento incriminado. Volvemos a decir, proyectiles incriminados son los que se encuentran en el lugar del hecho, al igual que las vainas servidas. Puede haber proyectiles incriminados. El proyectil, recuerden que dijimos que es el componente del cartucho que sale proyectado del armamento de fuego. Generalmente es de plomo, pero puede ser también de otros componentes. El o los proyectiles pueden ser encontrados incrustados en la pared, en el techo, en el piso, en algún lugar, en un colchón, en un sillón, pero puede también encontrarse en una persona, lo que puede causar lesiones o puede causar su muerte. En caso de lesiones, obviamente va a ser susceptible de una intervención quirúrgica para extraer ese proyectil extraño del cuerpo de la víctima y se puede lograr hacer un trabajo pericial balístico. En caso de que haya producido la muerte, obviamente se va a hacer la autopsia de ley y en ese procedimiento se va a recuperar uno o más proyectiles del cuerpo de la víctima. En este caso se procede de similar forma que para establecer el punto de pericia 6 o el anterior que habíamos visto de vaina. Pero en este caso se hacen disparos de experiencia con el armamento incriminado, es decir, que se sospecha que ese fue el que participó del hecho. Se hacen disparos de experiencia y se hace igual el estudio microscópico, similar al anterior. Pero en este caso se ponen por un lado el proyectil, los proyectiles incriminados y por el otro lado, para hacer la comparación con el proyectil o los proyectiles testigos.
son los que se obtuvieron en disparos de experiencia con el armamento sospechoso. Se hace la comparación y se establece un resultado. Puede ser positivo o puede ser negativo. En caso de los proyectiles, el estudio se realiza sobre el marcaje del estriado que tiene en el cuerpo de los proyectiles. Esa es la posibilidad técnica de determinar en cuanto a vaina y en cuanto a proyectiles. Tenemos el punto 8, que dice que se puede establecer la distancia de disparo. El tema de la distancia de disparo hay que discernir o diferenciar si esa distancia de disparo se va a establecer con aquellos armamentos que disparan proyectiles únicos, como la pistola, el revólver, fusil, carabina, o con un armamento que dispara proyectiles múltiples, como cualquier tipo de escopeta o como los pistolones. Les digo esto porque la posibilidad técnica de uno y otros se estudia de distintos modos. En aquellos armamentos que se disparan proyectiles únicos, la posibilidad cierta de establecer efectivamente distancias de disparo se encuentra entre una distancia de 0 y una distancia de 50 centímetros. ¿Por qué le digo ello? Porque después de los 50 centímetros, las evidencias quedan del mismo modo. Solamente van a poder establecer o decir que el disparo se efectuó a mayor de 50 centímetros. ¿Y cuál es la distancia cero? La distancia cero es aquella en la que no hay ninguna distancia entre el objetivo y donde se encuentra el armamento. Esta distancia cero es característico en aquellas situaciones en que se produce un suicidio, donde hay zona de llamas, donde toda la evidencia está concentrada en ese orificio de entrada. Desde la distancia cero hasta los 50 centímetros van a ir encontrando distintas evidencias. Zona de tatuaje, de ahumamiento, y son bien notorias las diferencias de las evidencias con apoyo, que sería 0 centímetros a los 50 centímetros. Si ustedes habrán escuchado tal vez en las noticias donde se establecía que el IDIF hizo un trabajo de balística en el caso ese del robo a la joyería de Eurocrono, y decía que el disparo se efectuó a una distancia, a una larga distancia. Me parece que están equivocados técnicamente, porque lo que se puede decir, como les decía, que hubiera sido el disparo a mayor de 50 centímetros, porque larga distancia puede ser 10 metros, pueden ser 20 metros, pueden ser 30 metros, es subjetivo y escapa a la posibilidad técnica de hacer esas determinaciones cuando el proyectil que es disparado es único, sea pistola, sea fusil o sea carabina. Distinto hubiera sido el caso que fuera un armamento que dispara proyectiles múltiples, como cualquier tipo de escopeta, como cualquier pistolón. En ese caso, el disparo, los componentes del cartucho son distintos. Tienen una copita concentradora y ahí están alojados los distintos proyectiles. Pueden ser 10, pueden ser 20 o pueden ser más, depende del calibre. Cuando se dispara en cualquiera de sus calibres un cartucho de escopeta, los proyectiles van juntos por una mínima distancia. Después la copita concentradora que contienen esa cantidad de proyectiles se rompe y los proyectiles se van dispersando paulatinamente. Entonces, si uno tiene el armamento sospechoso
y tiene la posibilidad de hacer un estudio dónde impactaron, en el impacto se produce una dispersión, al que se le denomina rosa de dispersión. Entonces, en base a esa rosa de dispersión, hay que ir haciendo disparos a distinta distancia, a 5 metros, a 10 metros, a 20 metros, y hacer una comparación lo más aproximada posible con la dispersión que hubo con el disparo que se está investigando. Y esas son las dos posibilidades de establecer distancia de disparo, cuando se utilizan armamentos que disparan un solo proyectil y cuando se utilizan armamentos que disparan proyectiles múltiples. El tema de la trayectoria es otra posibilidad de llevar a cabo un temario pericial. Las trayectorias nos permiten establecer de algún modo dónde estaba la víctima y dónde estaba el tirador. Pero hay que tener cuidadito con ese tema, porque el tema de la trayectoria, o para establecer trayectoria, se necesita conocer concretamente distintas variables, porque mucho depende de la posición que adopta la víctima al momento de recibir el disparo. Entonces se puede tener testimoniales de quienes estaban en su compañía o alguna otra situación. Una vez que uno fija la posición en que estaba la víctima al recibir el disparo, puede con toda seguridad o aproximarse y ubicar a dónde estaba efectivamente el elemento agresor. Vamos a ver otros puntos de pericia. Tenemos en el punto 10, establecer las posiciones tanto de la víctima como el de su agresor al momento de producirse el disparo. Es lo que estábamos comentando en el punto anterior. Una vez que uno tiene la trayectoria, puede establecer con bastante posibilidad de estar en algo cierto, en dónde estaba la víctima, la posición que tenía, y del mismo modo la posición que tenía su agresor. Otro punto de pericia es, y ven el punto 11, resultados de las pruebas de dermotest, tanto de la víctima como del imputado. Esto quiero que tengan bien en claro unas cositas y que presten atención en lo que vamos a conversar un poquitito antes que se nos vaya la hora. Dice resultados de las pruebas de dermotest. Dermotest es cualquier tipo de prueba que se hace sobre la piel, teniendo en cuenta dermos, equivale a dermis, que es el componente de la piel, y test prueba, tanto de la víctima como del imputado. No sé si ustedes escucharon como gran novedad que las autoridades policiales daban en este caso de esta muerte que están investigando a Montero, que a uno de los imputados le dio positivo la prueba del guantelete. Es una burrada que no tiene nombre decir que le dio positivo la mano en la prueba del guantelete. Tal vez ustedes no se ubican bien o tal vez sí. La prueba del guantelete o también la prueba de la parafina fue desechada como medio técnico o como medio probatorio hace más de 15 años porque daba falsos positivos con otras sustancias. En ese entonces se investigaba restos de nitritos y nitratos de la pólvora semicombustionada. ¿Y por qué se le llama o se le llamaba la prueba del guanteletes? ¿O por qué se le llama o se le llamaba la prueba de la parafina? Simplemente, y es de fácil recordarse, para hacer esta prueba de guantelete o la prueba de la parafina, que en realidad es una forma igual de dermotest porque es una prueba que se hace o se hacía sobre ambas manos, utilizándose parafina. La parafina, si ustedes conocen,
en su estado natural es sólida, es algo así como la vela, pero se la derrite con la temperatura. Antes, en antaño, o más de 15 años, cuando se utilizaba este medio probatorio, se ponía esa parafina derretida en las manos del sospechoso y se iba alternando con gasa esterilizada. Se hacían 4 o 5 capas de parafina y gasa esterilizada y transcurridos unos minutos, ese compuesto en las manos del sospechoso se enfriaba y quedaba un molde que se desprendía fácilmente de las manos del sospechoso. Ahí se formaba el guantelete y ahí era que se utilizaba la parafina. ¿Y cómo se hacía la reacción? Se utilizaba un componente químico que se le llama difenilamina sulfúrica. Ello todavía se puede hacer con el 80% de ácido sulfúrico, 5 miligramos de difenilamina y 20% de agua destilada. Este componente químico, en antaño cuando se utilizaba esta metodología, se volcaba en ese guantelete y si alguna partecita destilaba en color azul intenso, se decía que reaccionaba positivamente y se daba como que el sospechoso había disparado un arma de fuego. Como les decía, esta metodología se dejó de utilizar hace más de 15 años porque daba falsos positivos con otras sustancias. Entonces me da mucha pena y a veces me da mucha rabia que altas autoridades policiales no conozcan, aunque sea, esta situación. En la actualidad lo que se utiliza son otras técnicas químicas. Lo más utilizado es el barrido, no recuerdo bien cómo se llama, pero se utiliza barrido electrónico, donde ya no se investiga los restos de nitratos y nitritos de pólvora semicombustionada. Lo que se utiliza ahora, lo que se investiga, son plomo, bario y antimonio. Estos 3 metales son componentes que se encuentran en el fulminante de los cartuchos que son disparados. Para obtener las muestras y mandar al laboratorio, se utiliza ácido nítrico diluido al 5%. Este componente químico se embebe, puede ser en alguna gasa, puede ser en algún cotonete, algo bien esterilizado, y eso se envía al laboratorio. Ahí se utiliza ese instrumental y con precisión se obtiene o se desecha que una persona haya utilizado o haya disparado un arma de fuego. Eso es lo que le quería aclarar. Otro punto de pericia, dice el punto 12, por todo otro dato que se estime de interés consignar para mejor ilustración de la causa, se le da la posibilidad al perito de expedirse en otras situaciones que considere de interés o que le parezca desde el punto de vista técnico que puede contribuir con la investigación. Otro punto y el último punto dice confirmar o descartar las versiones obtenidas en la reconstrucción del hecho. A veces se realizan las reconstrucciones e intervienen algunos personajes, algunos testigos que a veces inventan cosas y desde el punto de vista técnico no se puede respaldar esa situación. Esos serían los puntos de pericia más utilizados. Pueden aumentarse, pueden desecharse algún otro. Depende de que si ustedes, o como abogado o como fiscal, más como abogado, le estén defendiendo al imputado o estén yendo por parte de la querella, tienen que tener en cuenta cuáles de estos puntos les favorece a la parte que ustedes están representando
y sobre ello avanzar. Saber establecer un buen temario pericial es muy importante para el resultado que buscan obtener en un determinado proceso. ¿Por qué? Porque el perito es un órgano imparcial de prueba y como tal tiene que hacer un trabajo objetivo, desinteresado y fundamentado, prescindiendo totalmente del resultado de la causa. Puede ganar una parte, puede ganar otra parte. Al perito eso no debería interesarlo. Tiene que hacer un trabajo objetivo e imparcial. Eso sería todo desde el punto de vista de esto que estamos viendo. No sé, Mayrita, si tenemos tiempo para avanzar con otra temática o quieren hacer preguntas. Estoy a disposición de ustedes. ¿Le parece, licenciado, si continuamos, por favor, con dactiloscopía? Con todo gusto. Voy a poner la presentación, por favor. Bueno. ¿Avanzamos? Sí, adelante, licenciado. El tema de dactiloscopía es una situación bien particular también y bien importante. La dactiloscopía es una forma de identificación humana basada en los dibujos digitales que tenemos en la tercera falange de los dedos. La tercera falange es aquella en la que tenemos las uñas. En el sector opuesto tenemos los dibujos dactilares. La dactiloscopía se circunscribe a la identificación humana a través de esos dibujos digitales que tenemos. Y es bien importante porque se refiere a lo que es identidad. La identidad no es nada más ni nada menos que establecer que una persona es ella misma y es diferente de los demás. Ustedes van a escuchar que en Bolivia se utiliza mucho la palabra huellografía. ¿Y qué diferencia hay con dactiloscopía y huellografía? Parecerían cosas análogas, pero en realidad una es más abarcativa que la otra. Como les decía, la dactiloscopía se refiere única y exclusivamente a establecer la identidad del ser humano a través de la tercera falange de los dedos de la mano. Por otro lado, la huellografía va mucho más allá. Es el estudio o la identificación de unas determinadas cosas, pero ya no solo de la dactiloscopía, sino se relaciona con cualquier tipo de huella. Pueden ser de neumático, pueden ser de calzado, pueden ser de cualquier tipo de marca en la que es susceptible establecer un determinado patrón. Y después, si ustedes ven en el material, dice que es dactiloscopía, lofoscopía, y hay muchísimas otras cositas que habría que profundizar. Por ejemplo, el tema de la diagramación o de los estudios está bien sistematizado el tema de dactiloscopía, es decir, los dibujos papilares que tenemos en la tercera falange de los dedos. Tenemos huellas palmares, tenemos huellas plantares, pero esos estudios no están demasiado profundizados. Pero sí el tema de la dactiloscopía. El tema de la dactiloscopía data de muchísimos años, desde China, y ahí fueron avanzando, se encontraron huellas, impresiones dactilares en las cavernas, en otros lugares, desde muchísimos años. Hay muchos o varios precursores, no solo de la criminalística, sino puntualmente de la dactiloscopía. Y es así que hasta hace unos cuantos años se estaba sistematizando y había hasta 101 tipos fundamentales. Pero
en 1891, un argentino llamado Juan Bucetich sistematizó este sistema y lo dejó solamente a 4 tipos fundamentales. Es así que el 1 de septiembre de 1891, este argentino Juan Bucetich logró esclarecer un hecho delictuoso teniendo como base el estudio de las huellas dactilares. Entonces, con motivo de ese gran descubrimiento, en Argentina hace unos cuantos años se celebra el Día Nacional de Criminalístico el 1 de septiembre de cada año. Vamos a ir avanzando unas cuestiones bien básicas. ¿A qué se le llama dactilograma? Se le llama al conjunto de crestas y surcos que componen la impresión de ese mismo dactilograma. Si ustedes ven, lo más común es encontrar la impresión dactilar del dedo pulgar derecho en cada uno de los documentos, de los carnets de identidad, van a ver que hay una parte que se encuentra con color, negro generalmente, y otra parte que es blanquecina. Hay un dibujo, hay unos formatos, hay una impresión. Ese entintado y que se reproduce por ejemplo, en el carnet, ese que se marca en color son las crestas y lo que quedan en blanco donde no entra la tinta son los surcos papilares. Los dactilogramas tienen 3 partes bien principales. La región basilar, que son líneas que se proyectan de manera paralela al pliegue de la tercera falange de cada uno de los dedos. En todos los dibujos papilares son de ese modo. Hay otra región que es la zona marginal, que son las líneas que van de lado a lado en el dedo o en esa impresión del dibujo dactilar. Después está la región nuclear y es la zona central, que tienen distintas formas según el tipo de dibujo del tipo fundamental. Y están las deltas, que son donde confluyen las 3 partes de los dedos y hacen a la posibilidad de hacer la clasificación de los tipos de cada uno de los dibujos papilares. Después hay adeltos, quiere decir que no tienen deltos, que se le llaman a los arcos. Monodeltos es donde aparece un solo delta. Como le decía, delta es un triangulito donde confluyen las 3 partes del dactilograma, sea el basilar, el marginal y el nuclear. Dice adelto, no tienen delta. Ya vamos a ver qué son los arcos. Monodelto es un solo delta, puede ser a la derecha o a la izquierda del observador, y ya vamos a ver qué tipo fundamental tiene eso. O bidelto, que es otra de las posibilidades, quiere decir que tiene 2 deltas. En 2 lugares confluyen las 3 partes del dactilograma. Vamos a ver rápidamente de qué se tratan los 4 tipos fundamentales. Ustedes van a ver en nuestra proyección, al primer tipo fundamental se le llama arco. El arco se caracteriza por no tener deltas. Y no solo por no tener deltas, sino por no tener zona nuclear. Si ustedes ven en la figura, existe en la parte inferior la zona basilar. Como les decía, son líneas que van de manera paralela al pliegue de flexión de la tercera falange. Entonces tiene la zona basilar y tiene la zona marginal. Son las líneas que van de un extremo al otro bordeando el dedo y así hasta que se compone todo el dibujo papilar. Este primer tipo fundamental, al que llamamos arco,
Cuando en Argentina se encuentra en cualquiera de los pulgares, también en otros países recibe esta denominación, se lo identifica con la letra A. Sin embargo, cuando este mismo tipo fundamental, llamado arco, se encuentra en cualquiera de los otros dedos, se lo nombra con el número 1. En Bolivia se van a acordar, y también en algún otro país, no se utiliza las letras. Entonces, si este tipo fundamental, primero al que llamamos arco, en Bolivia estamos queriendo clasificar, este arco se encuentra en cualquiera de los dedos, se lo nombra con el número 1. Recuerden, no se utilizan las letras. Ese es el primer tipo fundamental. Hay un segundo tipo fundamental de esta clasificación que ideó Vucetich, Juan Vucetich, al que le denominamos presilla interna. Igual que todos los dibujos, tiene una parte que es la zona basilar, donde dijimos que las líneas van de extremo a extremo de manera paralela al pliegue de la tercera falange, al pliegue de flexión. Su zona marginal tiene sus dibujos papilares, igual que van de costado a costado, pero tiene una característica bien básica. Tiene un delta o la confluencia de las tres zonas, sea la basilar, la marginal y nuclear, a la derecha del observador. Si ustedes ven, van a encontrar un triangulito que es donde confluyen las tres partes, los tres componentes de este dibujo dactilar. Y otra característica, las caídas de línea de la zona nuclear, es decir, de la zona central del dactilograma, esas caídas de línea van hacia la izquierda del observador. Fíjense qué característico es este tipo fundamental. El segundo tipo fundamental y al que se le denomina presilla interna. Para clasificar este tipo fundamental al que se le llama presilla interna en Argentina y en algún otro país, cuando este tipo fundamental se encuentra en los pulgares, se lo denomina o se lo clasifica con la letra I. Y si este mismo tipo fundamental se encuentra en cualquiera de los otros dedos, se le da o se lo clasifica con el número 2. En Bolivia dijimos que no se utilizan las letras. Entonces, si este tipo fundamental se encuentra, sea en el pulgar o sea en cualquiera de los otros dedos, se lo clasifica con el número 2. Vamos al tercer tipo fundamental, al que se le denomina presilla externa. Es bastante parecido al anterior, pero su delta y sus caídas de línea de la zona nuclear se encuentran totalmente a la inversa que la presilla interna. Entonces vamos por partes. Igualmente tiene las tres partes del dactilograma. La zona basilar, que dijimos que son líneas que van de lado a lado del dedo de manera paralela al pliegue de flexión de la tercera falange. Está la zona marginal, que va en el costado de los dedos, y la zona nuclear tiene las caídas de líneas, el sector central o la zona nuclear tiene las caídas de sus líneas hacia la derecha del observador. Y si ustedes ven a la izquierda del observador, van a encontrar el delta, ese triangulito que les dije, que es donde confluyen las tres partes del dactilograma, sean la zona basilar, la zona marginal y la zona nuclear. Este tipo fundamental, el tercero que estamos viendo, al que se llama presilla externa, en Argentina y en algunos otros países, cuando se lo quiere clasificar y se encuentra en los pulgares, se le denomina con la letra E. Pero si este mismo tipo fundamental, al que le llamamos presilla externa, se encuentra en cualquiera de los otros dedos, se lo individualiza con el número 3.
Dijimos que en Bolivia no se utilizan las letras, entonces si este tipo fundamental, el tercero de la clasificación al que se le denomina presilla externa, se encuentra en cualquiera de los dedos, se lo clasifica con el número 3. Vamos al último tipo fundamental, o al cuarto, en realidad, cuarto o último, al que se le llama verticilo. El verticilo se caracteriza por tener dos ángulos délticos. Quiere decir que tanto a la derecha como a la izquierda del observador se encuentran sus ángulos délticos. Y dijimos que los deltas son aquellos lugares, ese triangulito, donde precisamente confluyen los tres sectores o las tres zonas del dactilograma. Dijimos que eran la zona basilar, la zona marginal y la zona nuclear. Si ustedes ven en el dibujo que dice verticilo, se van a dar cuenta y van a poder identificar la zona basilar, que son esas líneas que se van de lado a lado y que se encuentran de manera paralela al pliegue de flexión de la tercera falange de los dedos. Después está la zona marginal en la zona periférica de los dedos y después tenemos la zona nuclear, que en el caso del verticilo son más bien redondeados, espiralados, sinuosos, pero están como encerrados en la zona central. No tiene caída ni para un lado ni para el otro. Por eso les decía que tienen además dos ángulos délticos, tanto a la derecha como a la izquierda del observador. El verticilo, para ser clasificado, sea en Argentina, sea en otros países que utilizan tanto las letras como los números, cuando el verticilo, este cuarto tipo fundamental, se encuentra en cualquiera de los pulgares, se lo clasifica con la letra B, pero si se encuentra en cualquiera de los otros dedos, se le asigna el número 4. En Bolivia y en otros países donde no se utilizan las letras, entonces en cualquiera de los lugares, sea en el pulgar o en cualquiera de los otros en que se encuentre este tipo fundamental, se lo nombra con el número 4. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si solamente hay 4 tipos fundamentales, o puede ser una gran interrogante, ¿por qué habiendo solamente 4 tipos fundamentales, desde 1891 hasta la fecha, no se repiten todavía 2 huellas dactilares, no existen 2 huellas iguales? Seguramente si algún día se produce eso, es decir, que haya 2 huellas iguales, este método no solo dejará de ser creíble, sino seguramente no se van a utilizar. El tema de la dactiloscopía es bien interesante porque tiene principios bien establecidos: la variedad, la perennidad y la inmutabilidad. Están dados en base a que no existen desde 1891 hasta la fecha 2 huellas iguales, están dados en que se forman esas huellas y permanecen de manera inalterable, y están dados en que permanecen desde antes de la concepción, desde la vida intrauterina, desde los 4 o 6 meses, y se mantienen inalterables durante toda la vida, inclusive con posterioridad a la muerte, precisamente hasta cuando se produce la putrefacción cadavérica y se desintegran los tejidos, entonces recién se pierden estas huellas dactilares. ¿Y por qué no hay todavía 2 huellas iguales? Vimos que el sistema dactiloscópico argentino, o el sistema Bucetich, o este sistema que se utiliza en varios países, tiene solamente esos 4 dibujos o los 4 tipos fundamentales que vimos, pero dentro de cada uno de ellos existen subclasificaciones. Pero más allá todavía, el tema de la identificación está dada en base a los puntos característicos
que están dentro de cada dibujo dactilar. Ellos pueden ser bifurcación, cortada, empalme o doble bifurcación, encierro, extremo de línea, horquilla, islote y punto. Esos son básicamente en los cuales se basa la identificación de cada uno de ellos. Y para hacer una identificación positiva o negativa, depende del caso, hay que tener en cuenta, por un lado, que haya el tema de material de comparación y por el otro lado, el dubitado. El dubitado es aquel material o aquella huella digital que se sospecha que no se sabe a quién corresponde. Entonces necesitamos la impresión digital. Si es un arco, la de comparación o indubitada tiene que ser un arco, no puede ser un verticilo. Siempre digo, no se puede comparar vaca con perro. Entonces, después que se obtiene, que se corresponde la comparación primaria, ahí recién hay que hacer el tiraje de línea o se puede ver el tema de la otra posibilidad de hacer el dibujo de una poligonal y ahí se establece si se corresponden o no un determinado calco digital. Eso sería más o menos a grandes rasgos el tema de dactiloscopía. Después hay algunas otras cuestiones que podemos profundizarlo en grupo o algunas preguntas o como quieran. De todos modos, y como estamos avanzada la hora, o no sé si podemos seguir dando, vemos otra temática, nos encontramos otro día, hacemos consultas privadas en grupo, de todos modos quedo a total disposición, no solo de los organizadores, sino de los compañeros cursantes. Muchas gracias, licenciado. Vamos a dar, por favor, ahora paso para que las personas que están conectadas puedan hacerle las consultas referente al tema expuesto, a los temas expuestos. Les recordamos que tienen la posibilidad de activar su micrófono o también pueden usar el chat de la aplicación para hacer llegar sus consultas. Habíamos dicho también, licenciado, que existe la posibilidad de poder incluirlo al grupo y mediante el Sí, mismo puedan hacerle llegar también las consultas que se les presenten, ¿no? Porque todavía están relacionadas. claro, con todo gusto, no hay problema. Perfecto. A ver, esperemos por favor unos segundos más para ver si alguna persona tiene alguna consulta que hacer. Claro, cómo no. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Marcela. Marcela. Licenciado, una consulta respecto al tema de la dactiloscopia. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en desaparecer las huellas digitales? ¿Qué tiempo tardan en ¿En una desaparecer persona o en el lugar del hecho? en el lugar del hecho? El tema es una pregunta bien interesante, pero que no hay parámetros en las que se pueda establecer un determinado tiempo, porque ello está relacionado con el lugar donde se encuentren las huellas dactilares. Va a depender mucho si es en un lugar cerrado, en un lugar abierto, si hay incidencia de humedad, de tierra, de lluvia, las condiciones ambientales tienen mucho que ver en cuanto a la conservación de las huellas digitales en un determinado lugar. No hay un parámetro explícito para ese caso, sino está en función del medio ambiente en el que se encuentran las huellas dactilares. Ya, licenciado, pero si estas huellas, lo que a mí me gustaría saber es más o menos, diríamos, en qué tiempo, si están en un ambiente normal, o sea, no tan cerrado, ni no sé, que no haya humedad,
algún parámetro de tiempo que se podría dar, diremos, ¿no? Que tenga la tardanza, digamos, de desaparecer la huella. En sí, ¿en qué Sí, factores más tendrían que valerse siempre, esta desaparición? siempre el tiempo que va pasando va en desmedro de la posibilidad de obtener un resultado positivo en cuanto a la obtención de huellas dactilares. Igualmente, si está en un lugar cerrado, va a ir pasando el tiempo, va a ir pasando el tiempo, y el mismo ambiente va a generar algún tipo de microorganismos que se va a ir acentuando en esas huellas y va a ir perjudicando. Lo antes posible que se pueda llevar a cabo el trabajo en el lugar del hecho es bien importante. Al día siguiente, a los 2 días, supongamos una semana, si no fue objeto de maniobra fraudulenta, vamos a decir, Ujú. o algo que haya incidido negativamente, se puede obtener buenos resultados. No solamente con reactivos pulverulentos, sino a veces hay otras posibilidades químicas de hacer levantamientos de rastros. Bueno, ya, licenciado, gracias. Y respecto al cotejo, ¿a qué se refiere cuando dice, o qué es el cotejo de huellas dactilares? Cotejo, vamos a suponer, puede haber huellas en el lugar del hecho o puede Ujú, haber huellas en cualquier tipo de documentación. Eso es lo que no alcanzamos a ver, los componentes o los requisitos que se necesitan tanto para documentología como para dactiloscopía. Se necesitan dos requisitos bien básicos. Por un lado es el material dubitado o el material cuestionado, sean huellas o sea firmas, manuscritos, que no se tiene certeza de dónde provienen. Por eso se le llama dubitado. Vamos a ujú, suponer que se encuentren huellas en el lugar del hecho, de un hecho delictuoso. Ese por un ujú, lado son dubitados, porque no se sabe ujú, con certeza de quiénes son. Por otro lado, se va a hacer la investigación del hecho delictuoso y se puede obtener sospechosos. Entonces, hay que obtener impresiones dactilares de esas personas. Se va a saber de quiénes son esas huellas, entonces a esas impresiones a esas impresiones dactilares o firmas o manuscritos que se saben de dónde provienen se les llaman indubitados o material de comparación. Y ujú, el cotejo es la comparación entre las huellas o los manuscritos o las firmas cuestionadas con respecto al material de comparación o al material indubitado, dijimos, del que se sabe con certeza de dónde proviene. Se hace la comparación dactilar en cuanto a las huellas o documentológicas de las firmas o manuscritos y se establece una determinada correspondencia. Y ahí se va a decir, esta huella corresponde o no a este sospechoso. Y en cuanto a la firma o manuscrito, se va a decir, esta firma o esta aclaratoria de firma corresponde o no corresponde a una determinada persona. ujú. Está bien, licenciado, muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias, licenciado. Me parece que por hoy no vamos a tener más consultas. Como siempre, agradecidos por la disponibilidad de tiempo que usted tiene con el curso, con el módulo. Y por favor, si me permite, concluyendo esta videoconferencia, voy a incluirlo al grupo por si alguna de las personas ha quedado con alguna duda, puede hacérselas llegar mediante el grupo de WhatsApp. Claro, con todo gusto, al contrario, el agradecido soy yo, con los organizadores y con todos los compañeros cursantes. Desde ya a disposición de cualquiera para lo que pueda serle de utilidad y nuevamente el agradecimiento especialmente a los organizadores. Muchas gracias, licenciado. Damos las gracias a todas las personas que han participado de esta videoconferencia. La misma va a ser subida a plataforma en unos minutos más. Muchas gracias a todos y buenas noches. Siguiente participante.